Sábado a cada quien, a todos nosotros que estamos presentes. Yo soy Salvador Gómez, aquí estoy con la familia Mora y vamos a recibir el sábado. Ya bajó el sol, ahora el Señor dice que debemos comenzar a guardar el día de reposo, que es el séptimo día, sábado. ¿Okay? Vamos a recibir el día de reposo leyendo de un gran libro que se llama Primeros Escritos, escrito por la señora Elena G. de White, y el capítulo que estamos leyendo se llama La Reforma. La Reforma. Muy bien. Y lo vamos a estar leyendo. Si alguien tiene comentario o pregunta, ¿verdad? Vamos a intentar de responder a esas preguntas. Muy bien. Okay. La Reforma. A pesar de la persecución contra los santos, se levantaban por doquiera vivos testigos de la verdad de Dios. Los ángeles del Señor efectuaban la obra que se les había confiado. Por los más oscuros lugares buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas, a los varones de corazón sincero que estaban sumidos en el error, y que sin embargo, como Saulo, eran llamados por Dios para ser escogidos mensajeros de su verdad, y para que levantaran la voz contra los pecados de los que decían ser su pueblo. Los ángeles de Dios movieron el corazón de Martín Lutero, Melanchthon y otros en diversos lugares, despertándoles la sed del viviente testimonio de la palabra de Dios. El enemigo había irrumpido como una inundación y era preciso levantar bandera contra él. Lutero fue escogido para arrostrar la tormenta, hacer frente a las iras de una iglesia caída y fortalecer a los pocos que permanecían fieles a su santa profesión. Era hombre que siempre temía ofender a Dios. Había hecho lo posible por obtener el favor divino mediante las obras, pero no quedó satisfecho hasta que un resplandor de la luz del cielo disipó las tinieblas de su mente y le indujo a confiar no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Entonces pudo dirigirse personalmente a Dios por el único medio de Jesucristo y no por intermedio de papas y confesores. Oh, cuán valiosa fue para Lutero esta nueva y refulgente luz que había alboreado en su entenebrecido entendimiento y disipado su superstición. La estimaba en más que todos los tesoros del mundo. La palabra de Dios era nueva para él. Todo lo veía cambiado. El libro que había temido por no poder hallar belleza en él era ahora para él la vida eterna. Su gozo, su consuelo, su bendito instructor podía inducirle a desistir de su estudio. Había temido la muerte, pero al leer la palabra de Dios
se desvanecieron todos sus terrores. Admiró el carácter de Dios y le amó. Escudriñó por sí mismo la Biblia y se regocijó en los preciosos tesoros en ella contenidos. Después la escudriñó para la iglesia. Le indignaban los pecados de aquellos en quienes había confiado para salvarse, y al ver a muchos otros envueltos en las mismas tinieblas, a él le habían ofuscado. Buscó anhelosamente la ocasión de mostrarles al Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Entonces, nomás para tener una buena idea de lo que acabamos de leer, en el tiempo se llamaba la Edad Media, el tiempo oscuro también. Tenemos que reconocer que se llamaba oscuro esa edad porque no tenían acceso a las Biblias. Wow. No podían estudiar por su propia cuenta. Los feligreses, los miembros de la iglesia, no tenían acceso a la Biblia. Los únicos que lo tenían eran los sacerdotes, monjes, ¿verdad? Líderes de la iglesia, el clérigo. Ellos lo tenían acceso a la palabra de Dios. Ahora, claro, Martín Lutero era católico, ¿verdad? Y él llegó, estaba estudiando para padre, ¿verdad? Que estaba estudiando para padre, era monje, y nos damos cuenta que lo que la iglesia católica romana, lo que siempre ha enseñado es que para recibir perdón de pecados uno tiene que ¿qué? ¿Arrepentirse? No. Oh. Tienes que ir a ellos. Tienes que confesarte a los confesionarios. Sí. Y luego te dicen, ok, ve y haz penitencia. Sí. ¿Verdad? Y tienes que hacer un montón de indulgencia. No, ellos estaban vendiendo indulgencias. Oh. Pero aparte de eso, también tenían que hacer un montón de obras. Cierto. Un montón de obras para poder recibir perdón según la Iglesia Católica romana. Sí, así. Y hasta la fecha sí. Y hasta la fecha así es. Así es. Entonces, lo que Martín Lutero, al tener acceso a la Biblia, llegó al entendimiento, o sea, Dios lo iluminó y le hizo saber que la salvación no es por obras, sino es por la fe. ¿Verdad? Y se le vino una escritura que se encuentra en Habacuc capítulo 2, donde dice: el justo vivirá por la fe, y también Pablo lo repite en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esa era la luz, esa era la verdad presente que Martín Lutero predicó, ¿verdad? Sí. Eso era el corazón del ministerio de la Reforma, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante tener ese pequeño contexto, ¿verdad? Esa información, ¿verdad? Porque pienso que ahorita en estos tiempos, pues la mayoría de las nuevas generaciones, ¿verdad? Incluyéndome yo, que ahorita pues soy por decir, una generación de los 70s, que pues a mí no se me enseñó otra cosa más que, ¿verdad?, ir al confesionario. Y no leíamos la Biblia, no leemos en la católica, pues, ¿verdad? Nomás me acuerdo que iba yo con el padre para que me perdonaran, yo me confesaba con él, y así. Pero todo esto que acabas de leernos y de darnos esta información, yo no la sabía. Ahora, sigue diciendo:
hablando de Lutero, dice: alzando su voz contra los errores y pecados de la Iglesia papal, procuró ardientemente quebrantar la cadena de tinieblas que ataba a millares de personas y las movía a confiar en las obras para obtener salvación. Anhelaba poder presentar a su entendimiento las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y la excelencia de la salvación obtenida por medio de Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo clamó contra los pecados de los dirigentes de la iglesia y no desmayó su valor al tropezar con la borrascosa oposición de los sacerdotes, porque confiaba firmemente en el fuerte brazo de Dios y esperaba, lleno de fe, que Él le diera la victoria. Al estrechar más y más la batalla, recrudecía la cólera del clero romano contra él. Los clérigos no querían reformarse, preferían que los dejasen en sus comodidades, en sus livianos y libertinos placeres, en su perversidad. También deseaban mantener a la iglesia en tinieblas. Sí. No querían que el pueblo supiera. Vi que Lutero era vehemente, celoso, intrépido y resuelto en la reprobación de los pecados y la defensa de la verdad. No le importaban los demonios ni los malvados, pues sabía que estaba asistiendo por quien puede más que todos ellos. Era valiente, celoso y osado, y hasta a veces arriesgaba llegar al exceso. Pero Dios levantó a Melanchthon, cuyo carácter era diametralmente opuesto al de Lutero, para que ayudase a éste en la obra de la reforma. Melanchthon era tímido, temeroso, precavido y pacientísimo. ¿Escuchaste? Eso era lo opuesto a Lutero. Dice: Dios le amaba grandemente, conocía muy bien las escrituras y tenía excelente perspectiva y criterio. Su amor a la causa de Dios igualaba al de Lutero. El Señor unió los corazones de estos dos hombres y fueron amigos inseparables. Lutero ayudaba poderosamente a Melanchthon cuando éste temía y era tardo en sus pasos, y Melanchthon le servía de mucho a Lutero cuando éste intentaba precipitar los suyos. Las previsoras precauciones de Melanchthon evitaron muchas dificultades con que hubiese tropezado la causa si la obra hubiera estado en las solas manos de Lutero, mientras que otras veces la obra no hubiera prosperado si tan solo la hubiese dirigido Melanchthon. Me fue mostrado la sabiduría de Dios al escoger estos dos hombres para llevar a cabo la obra de la reforma. Fui luego transportado a los días de los apóstoles y vi que Dios escogió como compañeros un Pedro ardiente y celoso y un Juan benigno y paciente. A veces Pedro era
impetuoso, y a menudo, cuando tal era el caso, el discípulo amado le refrenaba. Sin embargo, esto no lo reformaba, pero después que hubo negado a su Señor, se hubo arrepentido y luego convertido. Todo lo que necesitaba para frenar su ardor y celo era una palabra de cautela de parte de Juan. Con frecuencia, la causa de Cristo habría sufrido si hubiese sido confiada a Juan solamente. El celo de Pedro era necesario. Su audacia y energía los libraba a menudo de las dificultades y callaba a sus enemigos. Juan sabía conquistar, ganó a muchos para la causa de Cristo con su paciente tolerancia y profunda devoción. Dios suscitó hombres que clamasen contra los pecados existentes en la iglesia papal y llevasen adelante la reforma. Satanás procuró destruir a estos testigos vivos, pero el Señor puso un cerco alrededor de ellos. Para gloria de su nombre, se permitió que algunos sellasen con su sangre el testimonio que habían dado. Pero había otros hombres poderosos como Lutero y Melanchthon, que podían glorificar mejor a Dios viviendo y exponiendo los pecados de los sacerdotes, papas y reyes. Estos temblaban a la voz de Lutero y de sus colaboradores. Mediante estos hombres escogidos, los rayos de la luz comenzaron a dispersar las tinieblas. La nota que dice que comenzaron a dispersar, ¿verdad? Comenzaron a dispersar las tinieblas, que dice que fue el comienzo de la reforma. Durante este tiempo era el comienzo. No era todo lo que Dios iba a dar más todavía. ¿Sí? Y muchísimos recibieron gozosamente la luz y anduvieron en ella. Y cuando un testigo era muerto, 2 o más eran suscitados para reemplazarlo. Pero Satanás no estaba satisfecho. Solo podía ejercer poder sobre el cuerpo. No podía obligar a los creyentes a renunciar su fe y esperanza. Y aún en la muerte triunfaban con una brillante esperanza de la inmortalidad que obtendrían en la resurrección de los justos. Tenían algo más que energía mortal. No se atrevían a dormir un momento, sino que conservaban la armadura cristiana ceñida en derredor suyo, preparados para un conflicto no simplemente con los enemigos espirituales, sino con Satanás en forma de hombres, cuyo grito constante era: renunciad a vuestra fe o morir. Estos pocos cristianos eran fuertes en Dios y más preciosos a sus ojos que medio mundo que llevase el nombre de Cristo y fuesen cobardes en su causa. Mientras la iglesia era perseguida, sus miembros eran unidos y se amaban. Eran fuertes en Dios. A los pecadores no se les permitía unirse con la iglesia. Únicamente aquellos que estaban dispuestos a abandonarlo todo por Cristo podían ser sus discípulos. Estos se deleitaban en ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. ¿Sí? Entonces esa última parte, ¿verdad?
en aquel entonces, en la Edad Media, en la Edad Oscura, costaba ser cristiano. Porque ya se detuvo esa persecución, ahora tenemos a millares y millares de personas que profesan ser cristianos. Pero si algún día llega persecución, ahí es donde realmente se ve. Y por eso dice que a estos, a los que eran falsos, la iglesia fue protegida de esas personas, porque ellos no se iban a unir a los conflictos, a la persecución, ¿verdad? Al maltrato que recibían. En esa persecución se ve que fueron llevados a los teatros, familias enteras, para que los leones se los comieran. Wow. Sí. Terrible. Era terrible, ¿verdad? Ahora, eso fue en el tiempo antes del papado. Y ellos decían, ¿verdad?, que preferían eso de lo que iba a venir después con el papado. Era tortura con el papado, porque hacían que renunciaran su fe, ¿verdad? Por eso los torturaban. Los torturaban, para sí. que... Se llama la Inquisición. Sí. ¿No? Qué barbaridad. Sí, pues fue muy famosa la Inquisición. Exacto, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a detenernos para el día de hoy, para este día de sábado. Gracias por aquellos que permanecieron con nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado. Y si Dios quiere, no sé si tienes comentarios o preguntas, pero vamos a intentar de hacer esto de nuevo el próximo viernes, o quizás antes, ¿verdad? Para terminar el día sábado puede ser que hacemos algo. Les vamos a avisar, no se preocupen. Para las personas que guardan el día sábado, día de reposo. Para todos aquellos que gustan. Los que no saben también, ¿verdad? Vamos a cerrar el día sábado cuando baje el sol. El día sábado es cuando termina. Pero bueno, comentarios, preguntas. No, todo está bien. ¿Sí? ¿Se te fue claro como el agua? Pues no como el agua, pero lo que es mucha lectura. Ajá. Entonces necesita uno ir tomando notas para poder tener preguntas, ¿verdad? Sí. Porque no, obvio que conforme vas leyendo se te van viniendo preguntas. Sí. Acerca de lo que pasaba en aquel tiempo, sí, cuando Martín Lutero pues fue el primer protestante. Y yo no sabía, ¿no? Entonces tal vez muchas personas que estén aquí viendo este live no saben ni siquiera quién fue Martín Lutero. Uh-huh. Nada más pueden escuchar su nombre, pero ni idea tienen de qué fue lo que hizo, cuál fue su causa, ¿no? Sí. Su propósito. Uh-huh. Después de haber pues haber ejercido el sacerdocio en la Iglesia Católica y darse cuenta de la verdad, de lo que decía la palabra de Dios, y protestar, sabiendo que estaban pues mintiendo de alguna manera, ¿verdad? Los padres o la Iglesia Católica estaban guardando la verdad, porque no se nos permitía leer la Biblia. Exacto. Pero qué bueno que las personas que están aquí en este live, pues ojalá y tengan esa información acerca de Martín Lutero, cómo inició el movimiento del protestantismo, ¿verdad? Exacto, y eso es muy importante, cómo fue que inició esa obra a través de una reforma. Por eso se llamaba el título de este capítulo. Ajá. La reforma. Muy bien. Y esa reforma debe continuar. Okay. Dios quiere que esa reforma continúe
pero ahora Dios ha dado más luz, Dios ha dado más información, porque durante 1260 años la iglesia estaba en una etapa oscura. Y por causa de esa etapa oscura, las verdades que Dios quería que sepamos estaban escondidas, bajo llave. pues más bien se perdieron en esa confusión que es aparte. Las tradiciones, las enseñanzas de la iglesia papal. Papal. Sí, o sea, el papado. Okay. Entonces, ahora Dios iba a revelar mucha luz que se perdió durante esos 1260 años. Okay. Pero muy bien, hasta la próxima, que Dios les bendiga durante este día santo, y pues esperamos verlos en nuestro próximo live.